El presidente Donald Trump celebró el lunes de esta semana como un acto heroico de invasión estadounidense que concluyó con la toma de la Ciudad de México en 1847. Dice Trump, este acontecimiento histórico condujo a ceder el 55% del territorio mexicano con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. A mí me da muchísimo gusto que Trump conmemore la guerra contra México y el hecho de que nos robaran la mitad del territorio. Ojalá los mexicanos entendamos y recordemos la historia de México. Recordemos quiénes fueron los traidores que dejaron entrar colonos ingleses y estadounidenses protestantes a México, que dejaron que llegaran colonos protestantes a Texas, que por cierto ese fue Vicente Guerrero, que iniciaron una guerra de independencia a los tejanos. Recordemos los masones progringos que traicionaron a México y que recibieron ayuda de los gringos para llegar al poder, como Benito Juárez. Recordemos la historia y dejemos de ver a los españoles como los malos de la película y pongamos a los gringos en el lugar que les corresponde, como ladrones y explotadores, no únicamente de México, sino de otros países del mundo. Por desgracia vivimos con gobiernos masones subordinados a Estados Unidos. Prácticamente desde el gobierno de Juárez estamos bajo ese tipo de logias. Por desgracia, en Guadalajara, el Monumento a los Niños Héroes, que se opusieron a la invasión de Estados Unidos, ahora es un monumento dedicado a otra causa que puede o no ser justificada, pero que por lo menos pudieron haber elegido otra glorieta para conmemorar su lucha. Yo sugiero que utilicen, por ejemplo, la glorieta de la Normal, que es una glorieta mucho más grande, que pueden ahí hacer un memorial y poner todas las cartulinas de todos los desaparecidos. Y dejar al Monumento a los Niños Héroes para lo que es exactamente, recordar que hubo una invasión, que hubo gente que se opuso a la invasión de los gringos y que tenemos que recordar que siguen siendo y van a seguir siendo siempre una amenaza. Es como ahorita que decimos, oye, es que hay narcos en la colonia, hay narcos en Guadalajara. Pues sí, sabemos que ahí están. Tenemos que convivir con ellos. Tenemos que llevárnosla bien con ellos. No pelearnos. Pero tenemos que recordar qué es lo que son ellos. Los gringos son imperialistas. Los gringos son gente que siempre va a ver por sus intereses y eso está bien. Lo que tenemos que hacer los mexicanos es ver por nuestros intereses. Si a México le conviene, por ejemplo, tener empresas privadas en el sector de petróleo, empresas privadas mexicanas, debe de poder hacerlo. Si a México lo que le conviene es fomentar propiedad privada dentro del campo, debe de poder hacerlo. Si a México lo que le conviene es tener un manejo de aguas nacionales para que haya más producción y se cuiden las aguas nacionales para que no se contaminan, debe de poder hacerlo. Y si hay alguien, algún gobierno extranjero que diga, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas esto, aunque vaya en contra de los intereses de México, que los gobernantes mexicanos puedan decir, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por la información, pero yo voy a hacer lo que le convenga a México. Y desgraciadamente, no vamos a decir que únicamente la doctora Sheinbaum, sino prácticamente todos los presidentes mexicanos han tenido una subordinación a Estados Unidos, a los gobiernos de Estados Unidos, y creo que deberíamos de por lo menos intentar defender los intereses de México. Y si eso significa que nos enemistemos un poquito con Estados Unidos, pues por lo menos hacer el intento y hacer que México sea más fuerte, que tenga más capacidad de formar una mayor abundancia, una mayor prosperidad para México. Una patria ordenada y generosa, dijera el clásico.
Ernesto. Sí, mira, economista, voy a dar un dato sobre la invasión de los Estados Unidos a México. Es un dato histórico que lo pueden checar. Antes que todo, denos su like, su comentario, porque ese dato, tengo dos, pero no les voy a dar uno. Sobre la invasión de lo que llegó el ejército norteamericano a México. Y en esta investigación histórica da respuesta a muchas cosas. En aquel tiempo, el ejército mexicano, vamos a decir, era más o menos igual para combatir con el norteamericano. Vamos a dar un ejemplo. Pero cuando venía ya el ejército norteamericano, el general Santos Degollado le dieron la orden de no enfrentarlo. Y todas las tropas se vinieron a Guadalajara por orden presidencial. Sea por orden de logias, sea por orden, yo creo que no era por miedo, sino para que la invasión fuera totalmente clara. Y eso es una traición a la patria. Y Santos Degollado, en Guadalajara lleva su nombre un teatro muy viejo y muy grandote que está en el centro de la ciudad, que se llama Teatro Degollado. La historia miente. ¿Pero por qué miente? El economista acaba de dar un punto muy importante del tema que estamos llevando. Tan malo el Pinto como el Colorado. Para mí, un país grandote como Estados Unidos está mal, como Rusia o como China. Pero ¿qué pasa? Fíjense bien, ¿qué pasa con tanta gente que se fue, no sé ahora, a los Estados Unidos? Se va porque el gobierno mexicano sigue traicionando a los mexicanos. No hay políticas públicas que den una respuesta a la necesidad de los mexicanos. En el campo se tienen que ir, porque no hay políticas públicas para que ese maíz, ese frijol o lo que haya sembrado, mi limón, etcétera, tengan utilidad. Y menos ahora, que les cobran piso. No ha habido políticas públicas en educación. Es más, cheque también la historia, este dato que les voy a dar, aparte de Santos Degollado. Obregón, Tratados de Bucareli. Esto en español, ¿qué quiere decir? En palabras sencillas. Que en México no se pueden inventar cosas, se tienen que ir a Estados Unidos. Otra gran traición del gobierno mexicano, pero a los mexicanos. ¿Pero por qué pasa esto? O somos muy tontos, o ellos muy listos. Aquí la diferencia está en que los políticos de México, o los gobiernos, no los mexicanos, los gobiernos, los presidentes de la República, la Cámara de Diputados que estábamos hablando hoy, los tres poderes donde descansa la soberanía del Estado, judicial, ejecutivo y legislativo, no tienen, es muy claro, cuando no tienen las ideas claras, o cuando no las entiendes, no lo puedes hacer. La política, ellos piensan que son intereses, que te vete para allá Santos Degollado, va a haber dinero, porque el embajador de Estados Unidos llegó y movió las cuentas, te dio mucho dinero, te dio intereses, te dio trenes, te dio lo que tú quieras. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando analizas, tanto en la historia de México, como actualmente, y más ahora, izquierda, derecha, lo que ustedes quieran decirlo, dentro del poder político del gobierno, en los tres poderes, hay que entender qué es la política. ¿Para qué me dedico a la política? ¿Puedo llegar a ser servidor público? No, pero me debe de quedar claro qué es la política. La política, fíjense bien, es una actividad superior. O sea que no es lo que yo quiera, son conceptos superiores, si ustedes quieren divinos, grandotes, infinitos, que yo los debo de entender. La política es una actividad superior, no es cualquier actividad. No voy a hacer zapatos, no voy a escribir libros, no voy a hacer podcasts. No, es una actividad superior, una actividad importantísima. La política es una actividad superior, es vocación. ¿Qué es la vocación? El deseo, las ganas de lo que yo quiero hacer. Para eso me voy a preparar, para eso voy a entender los conceptos de política, para eso voy a entender qué es la justicia, qué es la verdad,
qué es la libertad, qué es la administración pública, qué es ser un buen legislador, qué es el derecho positivo, qué es la verificación de la cuenta pública, qué es la rectitud, qué es la honestidad. Esa es la vocación. Y es más, repito, la política es una actividad superior, es vocación, es el medio para ayudar al semejante. Hágame usted el favor, ¿lo está viendo usted en los políticos de la historia y en los políticos actuales? Si no se entiende esto, se puede entender por qué Santos Degollado se fue y se escondió, a mis palabras. ¿Por qué Benito Juárez, que era de una secta masónica, hablemos claro, desde Oaxaca, con los intereses internacionales, que yorquina, que no sé qué, y que escocesa, y que todo lo demás, abrió el campo a un concepto para dividir la nación? Analicemos finalmente un concepto de la independencia del gran Morelos, que mucha gente no lo quiere entender. Para él, la unidad era religión. Es bien, pero ¿por qué lo hacía? Para unirnos. Llegan protestantes y empieza, ¿pero quién la abrió? Divide y vencerás. Viene el pensamiento diferente al nuestro, contra nuestras costumbres, contra el pensamiento cristiano occidental. Yo muchas veces he mencionado, Occidente está en peligro por culpa de los políticos. Por eso acabo de definir lo que es la política, porque nuestros políticos o no lo entienden. Yo estoy de acuerdo que ganen, porque si hablamos de dinero, tienen unos soldazos, ese no es el pretexto. Sí, eso no es el pretexto. ¿Cuánto gana un diputado? Investíguenlo, más que tú y que yo. No es por el dinero, es por el poder, lo entiendo, pero el poder es finito, no es infinito. Por lo tanto, la traición que se hizo de Santos Degollado en la intervención norteamericana fue una traición del presidente en turno, de los diputados y de los generales y del ejército. Eso no se ve en los libros de historia. Yo los invito a checarlos, vean la historia, analícenlo. Esto es parte de la batalla cultural, parte del relato de verdad, para entender la historia de México y por qué estamos así. Comunista. Bueno, México por sí solo a veces no puede, pero como dijo un ex canciller, que no lo hemos oído, México es el patio trasero de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dicen mis compañeros? Siempre México va a estar pegado a Estados Unidos, siempre México por sí solo no puede salir. ¿Por qué? Porque siempre los gobiernos van a acatar todas las indicaciones que le diga Estados Unidos. Que digan que no es cierto, sí es cierto. La retórica es una y las cosas son otras. México, si de veras pudiéramos salir adelante, no hubiera pasado lo que está pasando en todos los gobiernos anteriores y los actuales. Más en los actuales, porque México es libre y soberano, pero no podemos, por los gobiernos que tenemos, se les olvida ese pedazo, esa parte, de la libertad. Siempre tiene que venir alguien a decirnos que nos quieren tener ignorantes. Despertemos, salgamos adelante, con gente capaz, en los congresos, en los municipios y demás. Porque si tenemos gente que no es capaz, nos va a pasar lo que nos está pasando hoy y nos está pasando todo el tiempo. Que nos va a llegar alguien que nos va a querer dominar. Sí tenemos buenas gentes intelectuales y demás, las que no le dejan llegar por interés. Si fueran esas gentes dentro de los puestos, seríamos otra cosa. Pero no los dejan llegar. Analicemos y pensemos. Y como dicen, la verdad os hará libres. Hay que saber, hay que investigar y hay que abrir los ojos. Duele a veces, pero siempre es necesario abrir los ojos. ¿Algún tema final? No, simplemente yo, economista, una vez más invitarlos a ustedes que ven este podcast, que lleguen sus comentarios, está en vivo, si interesa saber, para investigar, porque ese es el objetivo de estos podcasts, dar a conocer principios de la batalla cultural, entender la historia, que ustedes pues participen, vean cómo se puede hacer
pueden reproducirlo, comentarlo, platicarlo y estamos a su disposición en cualquier invitación que nos quieran hacer con estos temas, universidades, casas, grupos intermedios, sociales, etcétera, religiosos, cualquier tipo de grupos que podamos aportar nuestro granito de arena. Y el reloj marca las 12, ya es tiempo. Este programa se sube en @RaúlMurillo166 en TikTok. Nos pueden mandar mensajes en Twitter o X a @anatema01. Los sábados hacemos el podcast a las 12 del día. Denle me gusta, suscríbanse al programa, síganos, sugiéranos temas. Nosotros podemos ahora sí que investigar y dar nuestro punto de vista sobre diferentes temas. Debata, comente, nos puede mandar sus comentarios al Twitter y hagamos grande la comunidad. Lo que importa aquí, como digo, es aumentar nuestro nivel de conocimiento y abrir los ojos, ser libres, que logremos entre todos progresar. Ranulfo, ¿alguna? Que nos sigan apoyando, que sigan viendo las transmisiones y que nos manden comentarios. Los aceptamos cualquiera que sea. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Bye.